muchos pueblos que hay en el sur, es también una de tantas cosmovisiones. Es la recuperación de la memoria larga que está presente en las prácticas, costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas de lo que nosotros llamamos Abya Yala, que era el nombre, la designación del territorio de la América antes de que lleguen los europeos. Es esta memoria larga y la recuperación de esta memoria larga y de la herencia que nos han dejado a nosotros sus descendientes es el fruto de la resistencia y es el motor al mismo tiempo de la resistencia. Viene del pensamiento ancestral originario y es tanto antiguo como moderno. Es un concepto de la memoria larga. En la memoria larga se confunden los tiempos. La memoria larga nos viene de la tradición oral, lo que nos contaban nuestros abuelos de lo que era antes. Y ellos saben lo que era antes porque a ellos les contaban a sus abuelos. Y esa es nuestra historia hoy día. Y la hemos recuperado con la oralidad. Para el filósofo venezolano Edgardo Lander, el buen vivir emerge como una alternativa a la crisis civilizatoria provocada por el sistema capitalista. Y a la voz de Lander, a esta interpretación de Lander, se han sumado una serie de otras voces de pensadores en el sur. Muchos de ellos fundadores de los foros sociales mundiales, como François Outard. Están las voces de pensadores indígenas, como el caso del canciller David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Y así una larga lista, tanto indígenas como personas que están de alguna u otra manera relacionados con el mundo indígena, sea por herencia o por afinidad. Y en efecto, vivir bien es un modelo propio y creativo. Es una epistemología otra, como yo decía al inicio de mi conversación, de mi charla. Es un pensamiento propio y representa parte del giro decolonial, del giro descolonizador, que bueno, es otro término que se está recién familiarizando. Tengo entendido que hay un grupo decolonial en Berlín, no sé si han estado en contacto con ellos. Es un giro que opera en el sur, global, es un giro decolonial que está redefiniendo lo que son las relaciones de poder, tanto sur-sur, tanto dentro de nuestras propias sociedades, como de nuestras sociedades con respecto a las sociedades del norte. Es pues entonces un aporte importante a lo que llamamos la descolonización del poder en Abya Yala. El vivir bien representa otras formas de saber, de producir e interrelacionarse, aquellas que fueron marginadas por la colonialidad del poder que se impuso de manera violenta con la modernidad occidental, que se llevó con la expansión europea y con algunas pretensiones de universalidad, que hoy en día causa estragos por todos lados, que nos tiene sumidos en esta crisis global, multifacética. Es un triunfo de la cultura de la vida y de la construcción sobre la cultura de la muerte y la destrucción. Es un concepto en permanente construcción y reconstrucción que hoy atraviesa una reconstrucción, una reinterpretación, un momento muy creativo contemporáneo. El vivir bien no tiene una definición estricta, sin embargo, hay una serie de definiciones y todas estas definiciones convergen. Voy a dar un ejemplo de una definición posible y está extractada de lo que es una de nuestras leyes, la ley sobre la ley de la madre tierra, que tengo acá, que es una ley que hemos enactado recientemente, donde tenemos una definición del vivir bien que dice lo siguiente, dice: vivir bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo. Nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios y es concebido en el contexto de la interculturalidad, entendido como el ámbito cultural, social, económico, ambiental y práctico que permite el encuentro armonioso entre el conjunto de seres y la madre tierra. Desde esta perspectiva, esta concepción significa vivir en armonía, en complementariedad, en equilibrio efectivo con la naturaleza y las sociedades,
en equidad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Vivir bien entre nosotros, vivir bien con lo que nos rodea y vivir bien consigo mismo. Esta concepción del vivir bien o las aproximaciones que convergen están contenidas ya en nuestras constituciones políticas y nuestras leyes más recientes. Esto tanto en Bolivia como en el Ecuador. En el Ecuador y en el caso boliviano están en el preámbulo y una serie de articulados. En el caso de Bolivia está mencionada en el preámbulo como explícitamente una búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica y social, jurídica y política y cultural de los habitantes. Es una tarea que se le da al Estado de implementar. Hay un modelo económico definido como necesario para satisfacer la calidad de vida y el vivir bien. Es decir, tiene que estar articulado con las necesidades del vivir bien. El vivir bien también se está tejiendo en nuestras políticas públicas y nuestros planes de desarrollo. En Bolivia, en el plan de desarrollo del primer periodo del gobierno de Evo Morales, el vivir bien estuvo inspirando y contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El vivir bien, entonces, es un elemento cultural, social, de ordenamiento de la economía y de la política, presente en las cotidianidades, se lo vive, de los pueblos del sur. Es una cosmovisión otra, es un paradigma civilizatorio otro, es una cultura de la vida que se opone a la cultura de la muerte y la destrucción del actual paradigma civilizatorio hegemónico capitalista al que se ha hecho referencia con anterioridad. Vivir bien es una propuesta ética. Es un aporte de los pueblos de la Vía Yala para una eventual reconstrucción de una nueva civilización. Es la fuente de una inspiración. Así pues, el vivir es profundamente anticapitalista, por su definición, antineoliberal, es antiimperialista. Voy a pasar a hablarles de la relación entre vivir bien y bienestar, common good, que no es sencilla. En mi interpretación es posible que tengamos problemas de traducción cuando hablamos de common good. En el vivir bien, en el buen vivir, el buen y el bien son adjetivos más que sustantivos. No estamos anclados en el bien, los bienes. Estamos anclados y concentrados en el vivir, en la vida. Y dentro de la vida está contenida la idea de lo común. Entonces, no podemos transportar inmediatamente vivir bien a common goods. Hay intentos. Tengo entendido que el profesor Utar ha hecho un trabajo interesante de tratar de hacer encontrar estos dos conceptos, que, por cierto, tampoco están peleados, ¿no? Pero no olvidemos que son epistemologías distintas, son raíces epistemológicas distintas. No podemos necesariamente comprender con las herramientas epistemológicas de una cultura lo que es la propuesta epistemológica de la otra. Hay que hacer un esfuerzo por comprender las raíces epistemológicas. Y ahí las dificultades. Habiendo hecho esa salvedad, esa precaución, en mi interpretación, obviamente, entonces diría yo que el vivir no se debe confundir con la visión occidental que asocia bienestar a calidad de vida, no es automático, o a posesión y acceso a bienes materiales. Preguntémonos, ¿qué es bienestar para los occidentales? De una manera muy amplia, sin el intento de aquí de definirla estrictamente. Por ejemplo, podemos pensar en qué es bienestar, gozo pleno, superación de todo lo que causa malestar, esfuerzo corporal. En muchos casos, el common good, la idea de bienestar es concebida como posiciones ciudad-campo, donde ciudad es mejor que campo, o civilización, barbarie, progreso, atraso, todas estas antinomías occidentales. En los Andes, estos opuestos en realidad son complementarios, van juntos, no son antinomías, no están separados. El bienestar en la concepción occidental condiciona la relación del ser humano con su entorno, es decir, la fija.
tiene que ser de una determinada manera y no de otra. En el pensamiento occidental, en la tradición occidental, en la práctica cultural occidental, la relación con el medio ambiente está instrumentalizada, está mediada por la herramienta, por el equipamiento, por la tecnología, por la acción de un ser humano que domina la naturaleza, que es externa al ser humano y que es ajena, que la controla, que es controlada para el bienestar y para el progreso y para el desarrollo. Eso no existe en la concepción andina de lo que es la relación del hombre con su entorno. Esta concepción occidental está relacionada con un individuo autónomo, un individuo que está liberado de ataduras a la comunidad, que no forma parte, que sí forma parte de una comunidad, pero tiene libertad de decisión sobre su acción, que está construido y metido dentro de lo que es capitalismo. ¿Sí? Ok, vamos apurando. Entonces, el pensamiento occidental, entonces, a diferencia, voy a saltar un poco, entonces, tampoco hay que confundir lo que es la concepción occidental de la modernidad y el progreso. Vivir bien es más bien una transmodernidad, es algo que va más allá de la modernidad. Es una modernidad que no excluye, que no es única, no una sola, sino es una diferente, una alternativa, son varios tipos, es complementaria con otras modernidades. Hay dos corrientes de pensamiento, diríamos, de manera muy simple en lo que es el pensamiento occidental, y estas son individualismo, capitalismo, imperialismo o colectivismo, comunitarismo. Y ahí es otra vez una dicotomía, una antinomía armada ahí. Ambas concepciones son antropocéntricas. El centro de estas concepciones es el hombre que domina la naturaleza por medio de la técnica del saber. En el buen vivir, en el vivir bien, no hay esa dominación, no hay explotación, no hay abuso, no puede haber. Donde alguien vive mejor, alguien vive peor. El vivir bien es entonces una visión biocéntrica del mundo, una visión holística, una cosmovisión de consagración de las diversidades y las pluralidades de un mundo en el que caben todos los mundos, un mundo en el que la parte contiene al todo y no existe si no es con referencia al todo. Es un mundo en el que no hay la dicotomía, no hay la separación, la antinomía individuo-comunidad. Por eso decía que en la definición de lo que es vivir bien, lo que entendemos como vivir bien, está contenido lo común. Vivir bien es entonces saber vivir en armonía, equilibrio, en armonía con la Madre Tierra, con sus ciclos, con las limitaciones de la Madre Tierra, con las bendiciones, porque somos parte de la Madre Tierra y no estamos separados de ella. El ser humano pertenece a la Madre Tierra y no al contrario. Entonces, para vivir bien, uno debe saber vivir en armonía con el cosmos, con los ciclos, con las otras formas de vida, saber vivir en armonía con toda forma de existencia, en permanentes respetos, en respeto y convivencia armónica con la Pachamama o Madre Tierra. ¿Cómo estoy de tiempo? Oui, Monsieur l'ambassadeur, mais vous allez quand même nous parler de l'initiative de la Bolivie sur l'eau. Oui, podríamos saltar, puedo pasar ahí, claro que sí, encantado. Les puedo hablar de vivir bien y derechos humanos de manera muy rápida. Y voy a usar 3 citas de Evo Morales para que comprendan cuál es la perspectiva en la cual se está instalando Bolivia con respecto a la privatización de lo que son a los derechos humanos y la privatización relacionada con los servicios básicos, fundamentalmente. Evo Morales nos dice, y lo cito, no es posible que se privaticen los servicios básicos. No puedo entender cómo los exgobernantes privatizaron los servicios básicos, especialmente el agua. El agua es un recurso natural. Sin agua no podemos vivir. Por lo tanto, el agua no puede ser un negocio privado. Desde el momento en que es un negocio privado, se violan todos los derechos humanos. Se violan el derecho humano del ser humano al agua. El agua tiene que ser de servicio público.
Esto Evo Morales lo pronuncia en su discurso de asunción de mando, de toma de mando, el 22 de enero del 2006. Un año más tarde, Evo Morales, ¿qué nos dice? Nos dice, la salud es un gran derecho humano. Si la salud es un derecho humano, la salud no puede ser de negocio privado, tiene que ser de servicio público. Esa será la tarea de la Asamblea Constituyente, que estaba conformada ya a partir de agosto del 2007, que se va a conformar en agosto del 2007. Dice, no podemos hacer negocio ni enriquecimiento del tema salud. A esa conclusión llego yo, dice él. Y la tercera cita que les voy a leer es de enero del 2008. Evo Morales nos dice, los servicios humanos son un derecho humano. Y nos cuenta, dice, quiero contarles una experiencia de los movimientos sociales en Estados Unidos, como también en Italia, a quienes hemos planteado que los servicios básicos, como el agua, el teléfono, la energía y otros, no pueden ser de negocio privado. Por eso es que en esta nueva Constitución hay avances profundos en lo social, que es el reconocimiento de estos servicios básicos como un derecho humano. Porque si es un derecho humano, no puede ser un derecho privado, privativo, sino un servicio público. En estas tres citas está contenida la dirección en la cual se está orientando Bolivia y los diversos pasos que ha tomado en lo que respecta la relación de los derechos humanos y la privatización sobre la que estamos conversando hoy. Está metido en nuestra Constitución, hay una serie de artículos, no se los voy a leer porque no es necesario, pero que prescriben que son derechos humanos el agua, la alimentación, la educación, la salud, el hábitat, la vivienda, el acceso universal y equitativo a los servicios básicos, nuevamente enumerándolos: agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. En las acciones de nacionalización que ha tomado Bolivia se nota esta tendencia de manera muy clara. Los sectores nacionalizados son sectores de estrategia nacional, estratégicos desde la perspectiva nacional, o son del ámbito de la vida. No pueden estar en manos privadas, tienen que estar al servicio del público. En el caso del agua, y cierro con esto, puedo dar un ejemplo de lo que ha sido la puesta en práctica de esta lógica que va a continuar. Como decíamos, casi 1.000 millones de personas no tienen agua y saneamiento básico, 1 de cada 8 personas no tiene agua potable, 2.6 millones de personas no tienen saneamiento. Bolivia realiza una campaña en favor de la declaración del agua como derecho humano, con apoyo de España. Luego, se avanza, se triunfa. Luego, en la Constitución Política del 2009, que es aprobada en enero, se declara estos derechos que les he leído, se los establece como derechos, derechos fundamentales además. Posteriormente, en el quinto Foro Mundial del Agua. Monsieur l'ambassadeur, ne m'obligez pas à faire le gendarme. Je vous donne encore 2 minutes. Okay, après, je vous coupe la parole. C'est parfait. 2 minutes, c'est parfait. Se establece en el Foro Mundial del Agua una declaración firmada por 25 países que declaran el agua y el saneamiento como un derecho humano fundamental. Y el 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una resolución a iniciativa de Bolivia con 122 votos a favor, 0 en contra y 41 abstenciones. Entonces, más tarde hay una resolución de Naciones Unidas que reconoce el agua y el saneamiento como derecho humano. Entonces, ya hay una trayectoria aquí. Hay una trayectoria que nos está mostrando lo que declara la resolución. La resolución nos dice que el agua potable y limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de los derechos humanos. Pablo Solón, en su presentación en Naciones Unidas, el ex embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, en su presentación de la resolución ante la Asamblea General, dice: el derecho al agua potable y el saneamiento básico es un derecho humano esencial, fundamental para el pleno disfrute de la vida. Entonces, son derechos indispensables y como tales deben ser reconocidos. ¿Y cuál es la situación actual de esta resolución? Se está trabajando en su implementación con innovaciones legislativas en distintos países, en distintos lugares, como por ejemplo Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, y ojalá
países de otras latitudes se sumen a estos esfuerzos. El efecto práctico, ¿cuál ha sido? En Bolivia, de esto y de las políticas llevadas a cabo, se ha logrado el objetivo del desarrollo del milenio de abastecer el 78.5% de la población al 2012, antes del término, ¿no? Hay un programa que se llama el Programa Mi Agua, que ha cumplido esta meta y que son más de 1.000 proyectos en 325 municipios a lo largo del país. Y, en definitiva, ¿qué significa? Más áreas de cultivo, mejor capacidad productiva, más agua potable para comunidades rurales, gestión colectiva del agua, etcétera. Me he saltado una parte, con eso yo cierro, he saltado una parte que tenía que ver con lo que son los derechos de la madre tierra, pero tal vez posteriormente en el debate la podremos lanzar. Muchas gracias. Larga y la recuperación de esta memoria larga y de la herencia que nos han dejado a nosotros sus descendientes es el fruto de la resistencia y es el motor al mismo tiempo de la resistencia. Viene del pensamiento ancestral originario y es tanto antiguo como moderno. Es un concepto de la memoria larga en la ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Y así una larga lista, tanto indígenas como personas que están de alguna u otra manera relacionados con el mundo indígena, sea por herencia o por afinidad. Y en efecto, vivir bien es un modelo propio y creativo. Es una epistemología otra, como yo decía al inicio de mi conversación, historia provocada por el sistema capitalista. Y a la voz de Lander, a esta interpretación de Lander, se han sumado una serie de otras voces de pensadores en el sur. Muchos de ellos fundadores de los foros sociales mundiales, como François Outard. Están las voces de pensadores indígenas, como el caso del canciller David Choquehuanca. Memoria larga, se confunden los tiempos. La memoria larga nos viene de la tradición oral, lo que nos contaban nuestros abuelos de lo que era antes. Y ellos saben lo que era antes porque a ellos les contaban sus abuelos. Y esa es nuestra historia hoy día. Y la hemos recuperado con la oralidad. Para el filósofo venezolano Edgardo Lander, el buen vivir emerge como una alternativa a la crisis civilizatoria de muchos pueblos que hay en el sur. Es también una de tantas cosmovisiones. Es la recuperación de la memoria larga que está presente en las prácticas, costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas de lo que nosotros llamamos Abya Yala, que era el nombre, la designación del territorio de la América antes de que lleguen los europeos. Es esta memoria